Recuerdo una ocasión cuando, estando de pastor en una iglesia, llegó una de las maestras de escuela dominical. Rosita entró a mi oficina llorando y le dije: ¿qué pasó? Me dijo: pastor, vengo a entregarle el cargo de maestra porque no quiero seguir dando clase. Y le dije: ¿cuál es la razón? Me dice: es que mi hogar es un conflicto continuo. Todos los días se pelea en casa, es una batalla campal. La verdad es que, pastor, el único lugar donde nuestra familia no pelea es cuando venimos a la iglesia. Pero ¿sabe por qué? Porque nos sentamos en sillas diferentes, porque si nos sentáramos juntos le echaríamos a perder el mensaje a usted y el culto. Estaba muy frustrada. En otra ocasión, un hijo de un líder cristiano me dijo: papá es una doble persona, porque cuando él sube a la plataforma se transforma y realmente es usado por Dios, pero cuando llega a casa cambia absolutamente todo. Me quedé pensando en lo que estas dos personas, dos jóvenes, me dijeron, y yo dije: definitivamente esta es la voz quizá de muchos de los miembros de familia que podrían decir incluso lo mismo. ¿Hacia dónde vamos con esto? Por eso es que hoy quiero hablar sobre el tema: la supremacía de Jesús en lo social. Uno sabe, porque ustedes han estado estudiando el libro de Colosenses, el enfoque del libro, la carta a los Colosenses, que ha sido planteado por el apóstol Pablo, es exaltando la preeminencia de Cristo, entendiéndose por preeminencia el privilegio, la excepción, la ventaja o la preferencia de alguien en relación a otros. Así es que el Señor es preeminente por encima de todo. La supremacía de Cristo incluso en todo el universo es muy, muy palpable. Cuando uno ve todo lo que está contenido, yo sé que han estudiado el libro de Colosenses, pero uno encuentra en los primeros capítulos nuestras posesiones en Cristo, luego las implicaciones prácticas de esas posesiones, luego nuestra posición en Cristo y luego las implicaciones morales. Y uno llega al capítulo 3 y allí están las implicaciones sociales. Porque el Evangelio tiene que ser profundamente práctico y tocar todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la social. Les invito para que lean conmigo el pasaje que está en Colosenses capítulo 3, verso 15, hasta el capítulo 4, verso 1, que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y ahí ahora comienza en el verso 18 lo que son los aspectos sociales de la nueva vida. Y dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto en vuestros corazones, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esto es importante porque está hablando aquí justamente de la supremacía del Señor en lo social. Y el apóstol Pablo comienza en el verso 15, ya ha hablado de la supremacía de Cristo y ahora lo trae en el aspecto práctico. Pero en el verso 15 él muestra que cuando yo acepto y aplico la supremacía de Cristo en lo social, se experimenta la paz, porque él dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Tomemos en primer lugar la palabra gobierne, que está relacionada con la paz, porque dice, y la paz de Dios gobierne. La palabra gobierne viene del griego brabeuo, que significa referee o árbitro. Referee o un árbitro deportivo. Está diciendo, el que va a ser de árbitro en nuestras relaciones sociales es la paz de Dios, que viene cuando el Señor es supremo en mi vida y supremo donde yo estoy moviéndome. La consecuencia directa es la paz. Y al tener esa paz, Él lo liga con agradecimiento, porque dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, y luego dice, y sed agradecidos, porque tener paz produce agradecimiento. El agradecimiento realmente es algo muy poderoso, porque puede abrir muchas puertas, y la ausencia de agradecimiento puede cerrar otras puertas. Un corazón agradecido que reconoce todo lo que ha recibido de Dios, de la gente, de su familia, de los amigos, del trabajo, le abre puertas. Pero alguien que no es agradecido, sino que toma las cosas como que las merece y tienen que dársele, le va a cerrar puertas. Y el pasaje no solamente habla de la paz de Dios que produce agradecimiento, sino que inserta otro ingrediente que es la palabra, porque dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Si Cristo es supremo, Él es preeminente, entonces va a producir paz y agradecimiento, pero hay una correlación íntima entre la persona de Jesús y su palabra, porque no podemos separar lo que Dios dice de la persona del Señor. Por eso es que si Él habita en mi vida y Él es supremo en mi vida, la palabra de Cristo debe habitar, dice el apóstol Pablo, en abundancia, o sea, no escasamente. No de domingo en domingo, sino continuamente tengo que ir a esa fuente, beber de esa fuente maravillosa. Y es allí donde, por Cristo ser supremo en mi vida, su palabra abunda. Se desprende en esos pasajes del verso 15 en adelante hasta el 17, se desprenden algunas cosas que son vitales de la palabra de Cristo. Una es habitar, porque dice la palabra de Dios habite, habitar. La segunda es enseñar, porque dice enseñándoos. La próxima es exhortar, porque dice y exhortaos unos a otros. La cuarta es cantar, porque dice cantad con gracia en vuestros corazones. Luego es practicar, porque dice todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Y por último, otra vez agradecer. Esto es importantísimo, porque cuando tomamos en cuenta justamente todas estas 6 cosas vitales, uno puede darse cuenta el efecto que se tiene. En primer lugar, hablemos de habitar. Dice la palabra de Dios habite. Habitar, ¿qué significa? Vivir, morar. No es de visita. Esa palabra tiene que encontrar lugar en mi corazón, en mi vida. Y dice habitar en abundancia.
sobreabundantemente. Si de algo debemos estar bien conscientes y seguros, es de que estamos justamente siendo llenados en abundancia con esa palabra maravillosa justamente del Señor. Ahora, si esa palabra habita, voy a enseñar, porque ella me enseña a mí, pero hay algo dentro de mí que me lleva a querer compartir con otros. Cada vez que Dios toca mi corazón, a la primera persona que yo le comparto lo que Dios me ha enseñado es a mi esposa. Luego a mi familia, luego a otras personas. Pero es que quiero que ellos vean y encuentren lo que yo encontré. Así es que eso habita, enseña, pero ahora viene la otra palabra, exhortar. La palabra me lleva no solamente habita y me lleva a enseñar, sino exhortar. Y la palabra exhortar significa confrontar. Significa decirle a alguien, no puedes continuar en esto. Dale espacio a la palabra para que tome fuerza dentro de ti. Así que no es solamente enseño, ahora confronto, pero con ternura y a la vez con firmeza. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva evidentemente a disfrutar de la alabanza y la adoración al Señor. Porque termino cantando con gracia, con salmos, himnos y cánticos espirituales. El saber que el Señor habita en mí es supremo, es preeminente, porque su palabra también habita en mí en abundancia. Me lleva a enseñar y a exhortar, y veo el efecto de esa palabra, no solo en mi vida, en mi familia y en otros. Termino cantando, adorando al Señor y diciéndole gracias, Señor. Y me compele, me impulsa a practicar. Por eso Pablo dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora tengo que practicarlo, y cuando lo practico, entonces ahora toma una vida importante en mi vida y en la vida de otros, y me lleva finalmente ¿qué? A agradecer y decir gracias, Señor, gracias por permitirme ser instrumento en tus manos. Gracias por habitar profundamente en mi corazón y saber que tú eres el supremo en mi vida de una manera maravillosa, porque es la práctica. Y esa práctica, ¿dónde se tiene que ver? En el área social. Y el apóstol Pablo habla de 3 grupos que son importantemente notables en la sociedad. Una es el matrimonio, la otra es la familia y la otra es el trabajo. Alguien pudiera decir, ¿y por qué Pablo no mencionó la iglesia? Está implícito. Si yo vivo el evangelio en mi matrimonio, en mi familia, en mi trabajo, eso me lo llevo a la iglesia, porque la iglesia no es un lugar, la iglesia son gente que llega y comparte de palabra y de hecho, en vida y en espíritu, el impacto que el Señor ha hecho justamente en mi vida. Entonces el apóstol Pablo comienza a compartir primero con el matrimonio. Le habla primero a las esposas, luego a los esposos, luego a los padres, luego a los hijos, luego a los amos y después a los esclavos. Pero es importantísimo esto, ¿por qué? Es importantísimo esto porque uno encuentra que en todo este pasaje, que son más o menos 10 versículos que hemos leído, hay una línea continua que une, es como una columna vertebral a lo largo del pasaje que repite en el Señor, en el Señor, en el Señor, en el Señor. Está dando consejos a las esposas, a los esposos, a los padres, a los hijos, a los amos y a los esclavos. Dice, pero en el Señor. Así que tomemos en primer lugar, ¿qué encontramos allí de la supremacía de Cristo en el matrimonio? Le habla primero a las casadas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Yo sé que la palabra sujeción hace temblar a más de uno,
Porque la palabra sujeción se ha malinterpretado. Se entiende como sujeto el que pierde voluntad, el que tiene que ponerse en el piso como una alfombra para que lo pisen. Eso no es así. La palabra sujeción en el término bíblico es más subordinación. Entender que en algún momento tenemos que estar subordinados. Ahora alguien diría, pero ¿por qué a las esposas solamente sujeción? No. En otra carta, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, comienza en capítulo 5, verso 21, y dice, sujetaos los unos a los otros. Y luego comienza, esposas, sujétense, maridos, amen. Pero él comenzó con todos sujetados. Hay momentos en los cuales yo como hombre no estoy en lo cierto. Y la esposa puede decirme, mira, no te acompaño por ahí. Mira, eso no está bien. Y yo tengo que tener la capacidad de sujetarme a ella. Porque en la familia todos nos sujetamos el uno al otro y juntos estamos sujetos, subordinados al Señor. Pero ¿y qué si un marido le pide a una esposa algo que va contra la norma de Dios? Note lo que dice Pablo, como conviene en el Señor. Estad sujetas a vuestros maridos, pero no en todo. Si hay algo que no conviene en el Señor, la mujer puede decir, no te puedo acompañar porque por encima tuyo está el Señor.